vamos a ver, continuando con nuestra práctica, un ejercicio sobre la aplicación que tienen los vectores, ¿no? Me dice que un auto está en un carril que está inclinado 10 grados con respecto a la horizontal. Se requiere una fuerza de 490 libras para evitar que el auto se ruede hacia abajo por el carril. Lo que nos piden es primero que encuentre el peso del auto y luego me piden que encuentre la fuerza que el auto ejerce sobre el carril, ¿no? Sobre la pista en la cual está. Ya, entonces esta sería más o menos nuestra gráfica, ¿no? Porque nos dice que el auto está en un carril que está inclinado, ¿no? En cuanto está la inclinación en 10 grados respecto de la horizontal, ¿no? Además me dice que para que este carro se mantenga sin deslizarse se requiere una fuerza de 490 libras, ¿no? Para que evitar que este carro resbale por el carril. Ya, entonces me están pidiendo dos cosas, ¿no? Primero que encontremos el peso del auto y luego que encontremos la fuerza que ejerce el auto contra el carril. A ver, hemos preparado otra grafiquita y vamos a hacer el análisis, ¿no? A ver, nos hablan del peso, ¿no? Lo que queremos hallar de inicio es el peso. Ahora, el peso siempre va a caer perpendicular desde el centro del objeto que yo esté evaluando, ¿no es cierto?, al piso, ¿no? Va a jalarlo la gravedad y va a ser perpendicular a la horizontal, siempre. Entonces, más o menos, si yo me doy la idea, este peso estaría bajando así, ¿cierto? Entonces va a ser un vector el peso también. Entonces va a ser un vector al que le vamos a llamar V. ¿Ya? Entonces el peso que estamos buscando es el vector V. A este peso nos lo podemos descomponer en dos componentes, ¿no? Una horizontal, digamos acá, y una componente vertical, ¿no? Por acá más o menos, ¿cierto? Ya, entonces vamos a llamarle a la componente horizontal, le vamos a llamar el vector U, y a la vertical le vamos a llamar V. Listo. Entonces sabemos que esto va así, ¿no es cierto? Entonces por acá también. Ya. Entonces ya tenemos más claro en cuanto a la gráfica. No nos olvidemos del ángulo. El ángulo que forma con la horizontal siempre se va a trasladar, siempre este tipo de ejercicio, ¿no es cierto? El peso va a formar ese ángulo 10, ¿no? Con el eje de las 10, con el vertical. O sea que ese ángulo se me vuelve a presentar acá. Acá va a estar el ángulo de 10 grados, del que nos hablaban al inicio, ¿no? Que era el ángulo que se formaba con la horizontal en la pendiente inclinada sobre la cual estaba el carro. Listo. A ver, me dice que la fuerza con la que se sostiene este carro para no caer es de, ¿cuánto vimos? No sé si sigan acá, ¿no? La fuerza es de 490 libras, ¿no? Entonces, este vector estaría representando a esa fuerza que impide que se caiga el carro, que se deslice, ¿no es cierto? Ya, pero entonces nosotros decimos, no, pero si el vector está hacia abajo, más bien va a ayudar a que se caiga. No, lo que pasa es que se supone que esta fuerza de jalar hacia arriba, ¿no? Ya, pero esta fuerza que jala hacia arriba es idéntica a la que está jalando hacia abajo. Por eso el carro está estático, ¿no es cierto? Entonces yo puedo hacer, ¿no? O puedo entender que este vector U tiene la misma componente que el que está yendo hacia arriba, que el que evita que se caiga. Entonces, este también, el vector U, va a ser igual a 490. ¿Ya? Entonces tenemos la componente de este vector, el módulo, que es 490. Ya, entonces lo que nosotros queremos hallar es este vector, pero podemos hacerlo a partir de la componente en U, ¿cierto? Ya, entonces, ¿cómo funcionaba cuando yo quería hallar una componente? ¿No? Entonces, ¿qué decía? En el caso de U, yo puedo afirmar, ¿no? El valor de U va a ser igual, ¿no? Al vector, que en este caso es el peso, por el coseno. Como estoy en una componente horizontal, trabajo para el coseno, ¿no? Por el coseno del ángulo, pero no de este ángulo, sino el ángulo que va aquí,
¿no? Como esto es perpendicular, si este vale 10, esto de acá va a ser 80, ¿cierto? Entonces acá voy a hablar del coseno de 80. Listo. Pero esta componente U sí la conozco, ¿no es cierto? Acá vamos a decir que es 490. Ya, entonces 490 va a ser igual al vector por el coseno de 80 grados. Ya, entonces lo que voy a hacer es despejar V, ¿no? Que es lo que quiero hallar, el peso, lo que me están pidiendo. Entonces, si yo despejo V, vamos a hacerlo aquí, tengo que V va a ser igual a 490, ¿no? 490 sobre el coseno de 80, ¿no? Entonces otra vez vamos a recurrir a nuestra calculadora, ¿no? ¿Y qué tenemos? Tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos una fracción. Entonces la fracción tiene a 490 arriba y en el denominador tenemos el coseno de 80 grados, ¿no? Entonces, ¿qué obtengo aquí? Tengo 2821,79, ¿no? ¿Cuánto es? 2821,79. Entonces, esto lo podemos aproximar a un número entero, ¿no? Esto me quedaría como que 2821, acá tengo 7, por lo tanto voy a aumentarlo, ¿cierto? Me estaría quedando entonces 2822. ¿Ya? Entonces mi vector V se va a quedar como 2822. ¿Qué libras, no? Estaba nuestro peso en libras. Ya, entonces acabamos de hallar lo primero que nos pedían, que era el peso. Vamos a pasar a la segunda pregunta, al punto B. Y en el punto B me dicen que encuentre el peso, o perdón, que encuentre la fuerza, ¿no? Que el auto ejerce sobre el carril. Entonces, el auto está ejerciendo sobre este carril de subida esta fuerza que corresponde al vector V, ¿no? Entonces ahora vamos a hallar la componente para el vector V. Entonces, V va a ser igual a W, ¿no? Al vector del peso, que en nuestro caso ya lo conocemos, ¿no? Que era 2822, ¿no? Por el coseno. Miren, si yo trabajo con el coseno, yo trabajo con el ángulo que está pegado al vector que trabajo, ¿no? Entonces, como yo estoy trabajando V, el vector que está pegado es 10, ¿no? Ahora, si yo quiero trabajar con el seno, trabajo con el otro ángulo. Ya, entonces tendría 2822 por el coseno de 10 grados. ¿Listo? Ya, entonces vamos a despejar. Vamos a hallar el vector V, ¿no? Entonces solamente vamos a multiplicar. A ver, vamos a multiplicar otra vez con nuestra calculadora, ¿no? Y entonces, ¿qué multiplicamos? 2822, ¿no? Por el coseno, en este caso, de 10 grados, ¿no? Y a ver, ¿cuánto me da? Me va a quedar 2779, ¿no? Entonces tendríamos aquí 2779,12. Entonces hacemos una aproximación, ¿no? Si aproximamos, nos quedaría que el vector va a ser, y como acá es 1, no aumento, me quedo acá, ¿no? Entonces tendría 2779 libras, ¿no? Y ya estamos. Entonces ya tenemos las dos preguntas resueltas, ¿no? El peso, que vendría a ser 2822 libras, y la fuerza que ejerce el vector V, ¿no? O el peso del carro, el vector V que corresponde a la fuerza que el auto ejerce sobre el carril, ¿no? Que sería 2779 libras aproximando.